Bueno, continuamos en este ADN Pymes Finanzas. Vamos a hablar en este caso sobre el RP en la pyme, ¿no? Y cómo esa herramienta es clave para la gestión del circulante y la tesorería en estos momentos en que nos encontramos. Está con nosotros Pablo Couso, director comercial de Datisa. Pablo, muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta actividad. Hola Miguel Ángel, encantado de estar con vosotros otra vez y bueno, con muchas ganas de hablar. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de eso, de estos temas y de esos conceptos que muchas veces los financieros tienen muy en su mente, ¿no? Como es el caso de la gestión del circulante, pero que a los no iniciados no encuentran mucho sentido en él dentro de las empresas todavía, ¿no? ¿Es solo ese concepto del circulante para los financieros o también esa parte tienen que tener en cuenta la importancia, el resto de la estructura de una buena gestión de ese circulante? Mira, es una pregunta, la verdad es que me encanta, o sea, es curioso, ¿no? La dependencia o cómo las palabras muchas veces limitan la actuación, ¿no? Claro, circulante es un concepto financiero, pero lo que esconde, ¿no? es algo que tiene que ver con la gestión diaria de las operaciones. De hecho, yo creo que bueno, el principal vínculo que tienen los financieros con el resto de la empresa es precisamente el circulante, porque no hay que olvidar que lo que se incluye bajo la partida del circulante es las existencias que están en los almacenes, los saldos de clientes a favor de la empresa, es decir, lo que hemos vendido pero que todavía no hemos cobrado, y por otra parte, pues el dinero que está en caja y en los bancos, ¿no? Entonces, bueno, todas estas tres cosas que acabo de comentar, ¿no? Pues algo que está estrechamente vinculado con las operaciones, con la gestión operativa de la empresa. Y bueno, el circulante, pues eso es lo que esconde, ni más ni menos que el ciclo, ¿no? De dinero, mercadería, dinero, dinero, mercadería, dinero. Por eso se llama circulante, ¿no? Porque es un ciclo que se repite, que es repetitivo, que es del corto plazo, que pertenece a las operaciones y, por tanto, su control, pues muchas veces es financiero, ¿no? Porque es un dato que existe en las cuentas financieras, pero su gestión no depende directamente del mundo de las finanzas, de la parte contable de la empresa, ¿no? Sino que depende de la parte operativa. Entonces es natural, ¿no? Que haya un enlace, una coordinación, una sincronización entre la gestión de las operaciones y los directores financieros, entendida desde el punto de vista de que es algo que se tiene que gestionar de forma coordinada, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es algo que, especialmente en el mundo de las pymes, hay que identificar mejor dentro de las organizaciones y una vez identificado, pues hay que gestionarlo y gestionarlo de forma coordinada, ¿no? Entre los departamentos, las áreas financieras y bueno, pues esas áreas operativas como son compras, almacén, ventas. ¿Y ves receptivas a las pequeñas y medianas empresas en esa parte de ese mensaje que estás dando, ¿no? De gestionarlo de forma coordinada, ¿no? ¿Cómo pueden mejorar o hacer más efectiva esa gestión de su circulante? Yo sí veo una receptividad cada vez mayor. Una cosa que se ha hecho muy evidente, ¿no? Claro, llevamos prácticamente 10, 12 años encadenando crisis, lo cual genera, ¿no? Problemas de liquidez en las empresas, está toda la caída del grifo bancario, la financiación, ¿no? Entonces, eso lo que hace es que bueno, los tiempos aprietan de alguna manera y es necesario que la cultura financiera pues, se expanda. Y bueno, aunque yo creo que tiene una labor principal de responsabilidad los directores financieros, ¿no? de divulgar dentro de la empresa esta necesidad, ¿no? de acción coordinada, es verdad que muchas veces la necesidad se impone y de forma natural las empresas empiezan a hablar de estas cosas. Y bueno, coincide eso, que cada vez hay una dirección financiera dentro de la pyme con más vocación de una gestión transaccional, ¿no? O sea, transversal, que aúne otras áreas. Y por otra parte, es que la propia necesidad de financiación hace que haya una coordinación mayor entre las áreas operativas y la parte financiera. Entonces, yo creo que sí, que cada vez hay más sensibilidad, pero todavía queda mucho por hacer. O sea, hace falta que los conceptos teóricos de gestión conduzcan la práctica de la venta y de las compras, ¿no? de las empresas. Sí, siempre ha sido importante esa partida. Yo creo que, bueno, estaba a lo mejor un poco desatendida cuando los ciclos, cuando ese círculo que comentabas al principio es siempre optimista, siempre es bueno, ¿no? O sea, vendes, cobras, compras material, produces, vendes, cobras. Bueno, pues todo está, se puede decir, en cierta normalidad, ¿no? Y yo creo que ahí hay una relajación por parte de toda la empresa en ese sentido. Llegan ciclos como estamos en este momento con el tema de la pandemia y esa falta de liquidez, o esa falta de capacidad de financiación de ese circulante precisamente, y bueno, pues todo se reactiva, ¿no? ¿Cuáles son, qué crees, las claves para esa buena gestión del circulante en estos momentos? Sí, mira, lo que comentabas de ese ciclo repetitivo, ¿no? Me trajo a la cabeza una imagen de una bola de nieve que va creciendo, ¿no? Porque la gestión del circulante tiene que ser proactiva, tanto en los momentos
recesivos, ¿no? de caída de las expectativas de facturación y de negocio, ¿no? Como también en los momentos de crecimiento, porque el crecimiento tiene que ser sostenible y eso es algo que las empresas tienen que tener muy presente y que se tiene que construir. Es verdad que esa bola, ¿no? de dinero, mercadería, dinero, puede, o dinero, servicios, dinero, porque da igual de qué tipo de empresa hablemos, ¿no? Es verdad que esa bola puede crecer en los ciclos expansivos, pero es verdad que si no se hace de una forma gestionada, controlada, el crecimiento no es sostenible y ese crecimiento es el que mata de éxito a muchísimas empresas, ¿no? Y claro, fíjate en España cómo las caídas cíclicas de la crisis pues lo que imponen es una desaparición brutal del número de empresas, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene mucho que ver con que los crecimientos no están gestionados, ¿no? Sino que simplemente se suben a la ola y se dejan llevar y, bueno, y las caídas, pues desgraciadamente muchas veces es así, pero los momentos precisamente de crecimiento son los momentos de construir, ¿no? Y a partir de que, bueno, pues lo que preguntabas, las claves para empezar a crear una buena gestión del circulante, yo creo que están fundamentalmente en la planificación y en el control de las operaciones y la tesorería de las operaciones. Planificación presupuestaria, que cuando hablamos de la parte financiera y de gestión siempre hablamos de presupuestos. Presupuestos contables y presupuestos de tesorería. Presupuestos contables que nos permitan prospectar, ¿no? y planificar cómo va a ser cada gasto en el tiempo, ¿no? Y también cada ingreso y cada línea de la cuenta de pérdidas y ganancias. Y a partir de ahí armar un control de desviaciones que nos permita reaccionar si ese calendario de gastos e ingresos pues no se produce, ¿no? Y al mismo tiempo acompañado de presupuestos de tesorería que nos permita ya no planificar cómo va a ser el gasto-ingreso, sino planificar cómo van a ser los flujos de caja, ¿no? Cuándo va a entrar el dinero y cuándo va a salir el dinero provocado por esas ventas y esas compras que vamos a hacer, ¿no? Entonces ahí introducimos ya un ingrediente de planificación que se coordina y se concilia con un control diario de las posiciones bancarias en las próximas semanas, ¿vale? Para tener un control de la liquidez que tenemos, ¿no? y de si corresponde con la planificación que teníamos lanzada, ¿no? Y luego, fundamental, que al mismo tiempo extendamos un control del riesgo de los créditos que damos a clientes, que eso esté perfectamente controlado, o sea, que miramos cuál es el crédito que estamos dando a nuestros clientes y en qué riesgo estamos incurriendo en cada momento, y al mismo tiempo cuál es el crédito que nos dan nuestros proveedores, ¿no? Entonces, bueno, juntando pues todo eso, ¿no? Planificación, con posiciones bancarias, con gestión del crédito que damos a los clientes y el que nos dan nuestros proveedores, y con un buen plan de financiación, pues yo creo que entramos en un momento como el actual, ¿no? Donde decíamos que el grifo bancario está recortado. Lo que estamos consiguiendo es apoyar nuestra financiación en proveedores, ¿de acuerdo? Aportar información financiera fiable para que los bancos y quien nos tenga que facilitar fondos adicionales pues tengan confianza, ¿no? en lo que estamos haciendo y lo que estamos enseñando, y bueno, y en un momento determinado pues también confianza si un socio tiene que intervenir, claro, porque la información financiera es fundamental para que los socios puedan tomar decisiones de seguir apostando por el negocio, ¿no? Entonces, bueno, creo que todo eso son elementos clave, ¿no? Claro. Ahí, bueno, lo que pasa es que también ya vamos a entrar un poco más en la manera de gestionar toda esa información, ¿no? y de cómo poder facilitar toda esa información. Hablas, por supuesto, de la planificación presupuestaria, de esa gestión proactiva que se tiene que hacer, y más en estos momentos. Y yo llevo muchos años que siempre me encuentro con la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo está el mercado? ¿Cómo gestionan de verdad las pequeñas y medianas empresas esta situación? Seguimos viendo hojas de cálculo. O sea, yo sigo viendo hojas de cálculo. Es más, ves muchas compañías que todavía, además, ya cada vez más avanzadas, ¿no? ¿Tú ves el mercado igual con ese sentido, o ya hay una adaptación mayor a esos sistemas de gestión algo más sólidos, ¿no? Yo, sí, desde luego, hombre, hay una corriente, ¿no? que viene desde hace tiempo ya que de alguna manera pues avanza hacia la digitalización, ¿no? de las áreas financieras, la integración con otras áreas de las empresas, pero es una corriente que todavía no va muy despacito, ¿no? Digamos que no hay un deshielo de toda aquella situación que realmente pues haga florecer todo ese cauce, ¿no? Entonces yo las hojas de cálculo siguen existiendo y por diferentes razones, ¿no? Yo creo que una importante es que muchos de los sectores, ¿no? de la economía apoyan su gestión en plataformas de gestión, en software de gestión vertical, ¿vale? específico, y que está orientado fundamentalmente
a sus operaciones, a la particularidad de la operación del sector, ¿no? Sí. Bien en producción. Exactamente, ¿no? Pues en verticalizar la producción o en verticalizar, no sé, pues la logística, bueno, cosas. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces los software verticales pues no tienen una buena especialización financiera y eso provoca pues, que se acuda a hojas de cálculo y que se construya una hoja de cálculo o unos cuadros de mando basados en hojas de cálculo, ¿no? Que te permitan un cierto control. Eso muchas veces en el mejor de los casos, porque claro, construir hojas de cálculo con lo que tiene de offline, ¿no? De no estar conectado con los datos reales de la empresa y también de fragilidad y también de creatividad, hay que tener un cierto dominio, pues hace que muchas empresas incluso desistan y que no lo hagan, ¿no? Y normalmente hoy en día solamente suele haber un buen control de todo eso que acabo yo de comentar en las grandes empresas, ¿vale? O en pymes que están gestionando todo con un ERP generalista, ¿vale? Que sí tiene un buen componente financiero. Entonces, bueno, yo creo que hoy en día lo bueno es que se puede avanzar mucho en este sentido, ¿no? Porque bueno, los buenos ERPs financieros estamos en un momento muy diferente al de hace unos años. Los ERPs que sí tienen un buen componente de gestión financiera de las empresas tienen hoy en día herramientas de integración que facilitan enormemente pues, que un vertical, un software vertical estándar esté integrado con todo esto que acabo de comentar, ¿no? Con herramientas que te permitan gestionar todo esto de forma online con el resto de datos de la empresa, ¿vale? Y con una estructura de gestión que está contrastada porque está desarrollada de acuerdo con análisis de necesidades, ¿no? Que están puestos en marcha en la práctica, ¿no? de las empresas y por tanto pues, que te da unas garantías de gestionar todo esto. Entonces, existen las hojas de cálculo, pero estamos seguramente en el mejor momento para abandonarlas y dar un salto exponencial, ¿no? Entonces, lo que acabamos de comentar, que yo creo que es muy importante para la garantía de las pymes en España, ¿no? de su permanencia y supervivencia. Hace unos años estábamos con ese concepto de, bueno, el ERP por un lado y prácticamente por otro la gestión de la tesorería y el circulante. O sea, existía esa dualidad, ¿no? de soluciones, ¿no? Donde, bueno, pues por conectividad bancaria, por una serie de problemas, pues a lo mejor se tenía esos sistemas, esas aplicaciones de tesorería y de circulante fuera de lo que era el ERP. Eso ya no es así, ¿no? El ERP tiene una estructura suficientemente sólida como para gestionar también la tesorería y el circulante, ¿no? Sin ninguna duda, sí. Hoy en día el ERP yo creo que es la herramienta que precisamente te da la facilidad para hacer esto, ¿no? Tiene mucha importancia la cultura de la empresa, por supuesto, es algo que tiene que crecer en paralelo a las herramientas tecnológicas, ¿no? Y también el rol de las direcciones financieras, que es un rol que tiene que ser, pues como comentaba antes, ¿no? Transversal y de colaboración con otras áreas de gestión. Yo creo que esa imagen del director financiero y el contable entre cuatro paredes de su despacho y completamente al margen de todo lo demás, ¿no? Es muy gráfico cuando vas a los polígonos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y vas a las zonas de almacenes, que te encuentras esa especie de habitáculo, ¿no? En el que está metido el gerente y los contables, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso ya se acaba. Y los ERPs pues son las herramientas que de forma natural gestionan todo esto. ¿Por qué? Porque la vocación del ERP es gestionar todas las áreas o dar solución a todas las áreas de gestión de la empresa, las operativas, las estructurales y las financieras. Todo el dato está integrado y por tanto es la herramienta ideal para que esas diferentes áreas que comentábamos, ¿no? Compras, almacén, ventas, finanzas, gerencia, pues tengan un marco de software en el que se apoyen, compartan la información y además que sea un marco creado de forma lógica, ¿no? De forma organizada. Y eso creo que facilita mucho la gestión de las pymes porque en el fondo lo que propone el ERP es que esa gestión esté dentro de un marco contrastado, ¿no? Un marco contrastado en muchísimas empresas que están todos los días hablando con los fabricantes para darnos ideas de mejora de producto, ¿no? Y bueno, yo creo que hoy en día es clave todo esto, ¿no? Muchas pymes, cuando nos hemos enfrentado a procesos de implantación de ERP, pues hemos tenido hasta cierto miedo, ¿no? Hemos sentido ese temor, ¿no? bueno, implantar un ERP. ¿Puede ser que la gestión de los ERPs en la nube, o sea, todo lo que tiene que ver con esa pues bueno, implantación en un sistema que no esté en tus propios servidores, que no tengas que montar unas estructuras tecnológicas, eso puede estar haciendo democratizar un poco el uso de los ERPs en las pequeñas y medianas empresas o todavía sigue habiendo ese tipo de reticencia por la implantación? Sin duda es un elemento nuevo, ¿no? que entra con todo lo que tiene que ver, todas las sinergias que desata la nube y el software en la nube, ¿no? Y el software de gestión de ERP en la nube. El miedo al cambio es natural, es algo humano y está en las personas y por supuesto en las organizaciones.
es un miedo que nace de los instintos, y los instintos actúan con lógica. Es verdad que cambiar, sabemos que si no se hace de una forma organizada, pues es un paso pues muchas veces pues que no se tiene que dar, ¿no? Lo importante es que las empresas se den cuenta de que hoy en día, tal como está evolucionando el mercado, ¿no? y el cliente, que es un cliente digital, ¿no? Pues sí tienen que cambiar, es imperioso, ¿no? Entonces, cambiar hay que cambiar. El cambio lo que hay que gestionar, es fundamental. Yo siempre hablo de cultura de empresa y herramientas, ¿no? No puedes cambiar si no hay una cultura del cambio dentro de la empresa. Tiene que ser algo que desde las direcciones de las empresas se tiene que trabajar, ¿no? Porque tienes que contar con el apoyo de toda la organización a un nivel humano. Entonces, se tiene que trabajar la cultura del cambio, y ese cambio pasa por lo digital, pasa por mecanizarte con herramientas. Hasta ahora estamos hablando del ERP, ¿no? Podríamos hablar también de temas de e-commerce, quiere decir que hoy en día todo eso está enlazado, ¿no? Y efectivamente el software a nube facilita ese cambio. Bien entendido que tiene que haber ese cambio o esa evolución cultural, ¿no? de ser conscientes de que hay que cambiar. El software en la nube pues, facilita todo bastante. Primero porque no hace falta, desde el punto de vista económico, hacer una inversión económica como tal. Tú te estás capitalizando con una herramienta productiva, pero no tienes que hacer un desembolso de dinero basado en la compra, sino que lo haces en pago por uso, con lo cual es como un alquiler, es un gasto, realmente lo estás convirtiendo en un gasto, ¿no? Entonces, ya desde el punto de vista económico, pues permite que la implementación del cambio sea mucho más horizontal. Como no tienes que hacer una inversión grande, puedes prácticamente abordar la digitalización de todas las áreas de la empresa. Luego también una cosa buena de la nube es que es más tolerante con el error. Es decir, si alguien toma una decisión equivocada y coge una herramienta que no es la que quería, por lo que fuera, ¿no? Y lo descubre luego, pues dar marcha atrás es mucho más sencillo, porque no estás atado a una inversión en la que has desembolsado un montón de dinero, sino que tú lo que has hecho es simplemente pagar unas cuotas mensuales que incluso pueden haber sido de prueba, ¿no? Entonces, te permite desde ese punto de vista pues, una capacidad mayor de reacción. Y luego, claro, las garantías de seguridad informática que te da el estar alojando tus datos y tus aplicaciones en servidores profesionales y la posibilidad de acceder a ellas desde cualquier parte, pues yo creo que son barreras que rompen todo, ¿no? Hoy en día, en el mundo del teletrabajo, claro, el que tú puedas teletrabajar desde donde quieras, cuando quieras, con tus herramientas, ¿no? El que puedas incorporar business intelligence, o sea, que ya no hace falta que alguien para analizar una evolución de negocio sepa leer una balance de situación o una cuenta de pérdidas y ganancias. Basta con que tengas 4 o 5 gráficos clave, ¿no? que se te están dando todos los días para que tú tengas esa información en tiempo real y en tu dispositivo móvil, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto pues lo que te da es un control mayor de la empresa, ¿no? Y bueno, pues eso unido a esa madurez de las direcciones financieras, que yo creo que es mayor hoy en día, ¿no? Sin ninguna duda, junto con esa evolución cultural, pues yo creo que nos pone en una muy buena posición para gestionar esas claves que comentábamos antes, ¿no? para que se pueda crecer de forma sostenible y al mismo tiempo en los momentos de dificultades que también podamos hacer una gestión de esas dificultades sostenible y que garantice la permanencia, ¿no? y la continuidad de las operaciones y de la empresa, ¿no? Es así. Bueno, pues Pablo, hemos llegado al final. Yo me quedaría con un pequeño resumen. La primera parte, pues obviamente, es esa necesidad que tienen todas las compañías, y más en estos momentos, ¿no? Donde los flujos de financiación pues tal vez se empiezan a cortar, donde llevar una buena cuenta de nuestros presupuestos, sobre todo desde el punto de vista de la liquidez y de la tesorería, pues es fundamental. Y también que tenemos que facilitar información a terceros, como es en este caso las entidades financieras o incluso dentro de nuestras propias organizaciones, para saber por dónde vamos y que nos concedan esa financiación basada pues, en unas previsiones de tesorería y unas previsiones de liquidez que nos hagan capaces de devolver la deuda que muchas de las pequeñas empresas estamos cogiendo. Una vez visto eso, pues obviamente es el momento de digitalizarlo y es el momento sobre todo de ponernos al día en esa parte de digitalización, ¿no? Pensamos, o yo creo desde luego, llevamos desde ADN Pymes pues insistiendo todo este año que va a haber unas grandes, importantes partidas de fondos europeos que van a venir en esos conceptos de digitalización y que van a estar muy encaminadas a que las pequeñas y medianas empresas puedan dar esos pequeños o grandes saltos hacia la digitalización. Y creo que una de las cuestiones, ya lo hemos visto, es que bueno, pues los ERP ahí están, son las soluciones más sólidas que hay en el mercado y debemos de pensar en cómo implantarlos o cómo implementarlos en nuestras compañías para poder llevar esa gestión de una manera mucho más eficiente. Pues nada, pues muchas gracias Pablo y por este compañero. A vosotros, Miguel Ángel, encantado de estar contigo como siempre y con todo tu equipo y bueno, muchas gracias por acompañarnos.
Pues nada, pues seguimos con la sesión, vamos a seguir con este ADN Pyme Finanzas, donde seguiremos indagando más sobre estas partidas de lo que es la planificación y el control de algo tan importante como la liquidez.